Bueno, yo quería hacer un comentario. Primero, me gusta que el sindicato venga en la postura que viene Daisy, de decir, tiro el guante para que nos ayuden a resolver este problema. Me gusta porque en realidad efectivamente es un problema de toda la sociedad el tema de la violencia. Y en el caso de los maestros yo creo que tiene otras dimensiones. Yo fui maestra hace años en escuelas de contexto crítico, en el Cerro, y la maestra era un ícono para la sociedad. Incluso hasta las mujeres que tenían problemas venían a hablar con uno como, viste, a contarle que el marido les había pegado. Que, espera, ¿tanto cambió? Tanto cambió que de alguna manera, hoy por hoy, el hecho de que se atrevan, como se atreven a insultarlas, no solamente a pegarles, a insultarlas, etcétera, claro que sí. Yo creo que hay sectores de la sociedad, que hay códigos que se han perdido. Y esto que tú contabas de Francia, por ejemplo, y del tema de la disciplina y nada más, a mí me parece que efectivamente en muchos casos hay familias que no tienen, digamos, internalizado el papel que cumple la maestra o el maestro en la educación. Y ¿Es eso o lo que tienen internalizado es la violencia general, Selva? Voy a decir que trasvasa todos los sectores sociales, porque puedo hablar de colegios privados donde las groserías ante los docentes o los profesores son bárbaras. No voy a nombrar ninguno, pero conozco los casos. Entonces, a mí me da la sensación de que esos códigos de respeto se han perdido. Quizás eso que tú decías, el respeto a lo institucional es uno. Y me gusta muchísimo lo que dijiste sobre una campaña de educación, porque creo que hay cosas que solo se resuelven. Yo creo que el paro en sí mismo ya se agotó. Perdonen, digo, los maestros entiendo que tienen todo el derecho a parar porque la indignación es muy grande, pero en realidad el paro por sí mismo no resuelve el problema. Pero sí una campaña donde se aborden estos temas y se trabaje de manera inteligente y se trate de internalizar, pero de hacer pensar sobre el tema, porque acá tienen que pensar todos, los abuelos, los tíos, todos los que son actores que tienen que ver con la educación del niño y que son actores sociales que intervienen. Y el otro tema es que efectivamente la sociedad, hoy por hoy, uno de los problemas que se plantea es el problema de la salud mental. Y vamos a decir la verdad, tenemos un problema así de atención a la salud mental. Vos decís que todas las trasvasa... que son violentas y agreden, poner a una maestra, ¿tienen un diagnóstico psicológico? Bueno, no es que tenga un diagnóstico, pero nadie que no sepa controlar sus impulsos y golpea y pega, así como golpea a la maestra, le pega al niño, le pega a su hijo seguramente. Entonces digo, vos vas pasando ese tipo de situación de generación en generación y vas a tener a un hijo que golpeaste, vas a tener un hijo que va a ser golpeador mañana. Entonces a mí me parece que el tema es cómo abordar el tema de la violencia y cómo abordar el tema de la tolerancia del otro y de los impulsos. Bien. Porque se vive en diferentes ámbitos de la sociedad. Fernando, ¿cómo lo ves? Bueno, yo no tengo más que estar de acuerdo con el diagnóstico que se hace sobre el crecimiento de la violencia. Pero no es violencia de las madres a las maestras, es violencia en la sociedad instalada. Hay violencia entre conductores de vehículos que se encierran uno al otro y se bajan a pelearse, hay violencia en las canchas de fútbol, hay violencia en todos lados y esta es una prueba más. Una cosa es la violencia y la coincidencia con el diagnóstico. La otra es la medida que toma el gremio para generar una concientización sobre esto. Yo creo que la medida tiene 3 puntos flacos y ninguno positivo, 3 puntos débiles y ninguno positivo. 0 positivo. Hoy llegaron a la radio en la que trabajo, llegaron 2 funcionarios con los hijos del brazo, vinieron a trabajar con los nenitos porque no tenían con quién dejarlo. Eso es una realidad. Los puntos flacos para mí son... Primero, cualquier persona es capaz de desestabilizar el sistema. Cualquier persona puede hacer suspender las clases. Cualquier madre, padre o adolescente que vaya y le pegue un cachetazo a una maestra, ¡pum!, para todas las clases. Jorobando a no sé cuántos miles de escuelas en todo el país, creo que son 2.000 y pico, ¿no? 2.300, no sé. Paro es de Montevideo. No sé cuántas son en Montevideo, pero para toda la escuela, cualquier persona es capaz. Pasó esto en un clásico de fútbol una vez, que agredieron a un boletero y se suspendió el partido porque alguien tenía intenciones de que se suspenda el partido. Y a partir de la agresión al boletero se suspendió el partido. Acá cualquiera puede ir y hacer suspender las clases en todo el país, cualquier persona que se lo proponga. En segundo, ese es el primer perjuicio que yo veo. El segundo perjuicio es que
se joroba a los padres trabajadores, a los que tienen que ir a trabajar y no tienen con quién dejar a los niños. Y como siempre, a los sectores más vulnerables, no a los que tienen una niñera o una mujer trabajando en la casa o alguien que le cuide a los niños, no. Joroba más a las personas que no tienen, que tienen los menos recursos. Y por otro lado, joroba a los padres, obviamente. Cualquiera que vaya a ir a trabajar y tenga que llevar a su niño o establecer la logística, que lo dejo con la abuela y lo paso a buscar. O sea, yo 3 puntos flacos para una medida que no le veo ningún, porque no soluciona absolutamente nada. No soluciona absolutamente nada. No arregla nada. No concientiza a nadie el paro que hacen los maestros. Y además el perjuicio mayor capaz que es para los alumnos, que pierden otro día más de clase, como si no hubieran tenido poco problema, ¿no? O sea que son varias las aristas negativas. En la ley de urgente consideración, que lo mencionábamos recién, el artículo 16, es una disposición en el Código Penal que castiga con una multa de 80 UR o prisión equivalente el insulto o la agresión a una maestra. Eso es una medida contundente, no un paro que perjudica a todo el mundo. La medida contundente es la multa de 100.000 pesos. ¿Vos decís que se va a aplicar en este caso, por ejemplo? Y se debería aplicar, está vigente. Requiere denuncia, está hecha, según dice... La LUC está vigente, se debería aplicar. Y si la mujer que agredió no puede pagar, irá presa. O tendrá penas sustitutivas, o el abogado podrá decirnos cómo se procesa. Pero no sale gratis, digamos. Pero no le sale gratis. Y esa es una medida concreta y que puede ser efectiva. Pero no un paro, que perjudican a todo el mundo, a todos, a los niños, a los padres, absolutamente a todo. La verdad que a mí el tema del paro, desde que lo decidieron, ya no sé cuánto hace, pero un día dijeron cualquier agresión es paro automático. No sé cuánto hace de eso. Venían de una seguidilla, ¿se acuerda? Como 2 o 3 años. Pero claro, pero las agresiones siguen, no arreglaron nada. Entonces cada vez que haya una agresión, cada vez que alguien quiera paralizar las clases, va y le pega un bife a un maestro. Ya está. Es tan fácil desestabilizar el sistema, es muy fácil. Yo la verdad, con el diagnóstico previo, con la preocupación, con la campaña de concientización, con todo lo que dijo Daisy Iglesias antes, estoy completamente de acuerdo. Ahora, con la medida del paro, me parece, nada, al santo voto. Pablo. Mayormente estoy de acuerdo con casi todo. Ahora, la campaña de concientización y demás, a ver, un energúmeno que le pega a una maestra, no creo que haya campaña de concientización que valga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si vos le pegás a una maestra por la razón que sea, la maestra, a un trabajador de la salud, a un trabajador de transporte, porque es también lo que contempla el artículo 149 del Código Penal, ¿verdad? Son personas que la verdad yo no creo que puedas concientizarlas de nada. Porque no creo que... A ver, nadie puede pensar que está mal o bien o regular bajarse de un auto, como en este caso, y darle 2 trompadas a un maestro. No existe eso. Bueno, tal vez no lo lleguen a internalizar como error. No. Pero ¿sabés qué? ¿Qué hay de la condena social? Pública? Sí. No les importa la condena de nada. No, ¿cómo que no? No, Victoria, ¿qué le va a importar la condena de qué? Si vos le das 2 trompadas a un maestro, ¿te va a importar la condena de qué? No existe eso. Lo único que te puede importar... Muy escéptico, Pablo. Sí, te veo muy... No, pero a ver, pero es que ha pasado una y otra vez. ¿Acaso No es un tema de que es la única vez que sucede. ¿Viste el chorro? Vamos a apelar a prejuicios. El chorro, más que prejuicios, caricaturizaciones. El orgullo del pibe chorro entre sus pares. No habrá campaña seguramente de bien público que logre quitar eso. Pero no existe una conciencia del orgullo de agresora de maestras. Porque en la comunidad educativa está esa mujer, pero hay otras madres bárbaras. O sea, la condena ahí, digo yo, no funcionaría. La condena ahí. Una persona, a ver, estamos hablando de un contexto de una persona que le pega a una maestra, ¿no? Porque más allá de que vivimos en una sociedad muy violenta, como bien decía Fernando y como bien decía Pepe y Selva también, vos caminás por la calle hoy en día y somos una sociedad violenta. Pero hay determinados límites para esa violencia. Y por eso no es lo mismo hablar de la violencia en general y hay que atender las especificidades de la violencia. La única solución, creo yo humildemente, que tiene esta situación es con penas un poquito más graves todavía de las que están implementadas en el artículo 149. Entonces, en vez de realizar un paro, que yo entiendo que es la herramienta que tiene, porque no tienen otra herramienta, es un paro general, pero que a su vez esa herramienta perjudica a miles de niños, deja niños de pronto en los comedores que no están funcionando, en algunos sí, otros no, bueno, en fin, y demás, padres que no pueden ir a trabajar, que crea un problema crítico y hace que hoy usted esté acá hablando con nosotros y que tenga exposición el asunto. Yo creo
que si se condena a una persona, en este caso, señor, usted no tiene las 80 horas para pagar, va a ir 2 meses preso a la cárcel de Colón, a la cárcel de mujeres. Y ahí se le va a dar la publicidad suficiente como para que otros no ya se concienticen de que está mal, sino que sepan, yo no sé si está mal o está bien, pero si lo hago, no me voy a comer 2 meses de cana. Creo que ahí es el punto. Sí, claro. Y que ha sucedido en reiteradas ocasiones. Pero como no hemos tenido ninguna condena firme que mueva el cimiento y que diga, si yo le pego a un maestro, por más que me parezca que está bien o esté mal, pero te corro el riesgo de ir 1 mes y medio, 2 meses preso, porque estoy de vivo y no tengo plata para pagar, o que me embarguen, total no voy a pagar un peso, yo creo que por ahí viene el tema. Y no la medida del paro, que me parece que es una medida extremadamente grave para la situación en que estamos hoy en día. Pero, reitero, es un hecho condenable y es la herramienta que tienen. Yo no la comparto, pero es la herramienta. Una pregunta básica, Daisy. ¿No se pide una reunión con los padres en ese momento? Bueno, yo voy a hacer algunas aclaraciones. Con los padres sí va a existir en el día de mañana. Es la estrategia que ha dispuesto desde hace 5 años a la fecha lo que era el anterior Consejo de Educación Inicial y Primaria, ahora Dirección General, sigue vigente, que tuvo exactamente el mismo efecto, si uno mira la realidad, que tuvieron los paros. Pero voy a quebrar una lanza por una cuestión más optimista, por llamarle de alguna manera. Si usted realiza el seguimiento de las agresiones que existieron a docentes, las medidas de paro pueden haber tenido, yo admito todos los disensos, lo cual no quiere decir que haya una revisión de la medida. Yo admito los disensos, admito otras posiciones. Pero tiene un efecto que usted lo acaba de decir, es que hoy estemos acá. Y ese es un efecto social. La comunicación es social. Nosotros tuvimos, cuando el presidente de la República, Vázquez, habló y declaró como autoridad nacional que había hechos censurables, y cuando se hizo una campaña, hicimos nosotros una campaña con los clubes de Peñarol, de Nacional, de Danubio, creo que estuvo también, donde se mostró un pasacalle al inicio de cada partido de fútbol. Allí disminuyeron los casos de agresión física a maestros y no había virtualidad. Y a mí me parece que el hecho de que la autoridad del país, las autoridades máximas, nos den a todos, a los ciudadanos, un mensaje, tiene un efecto. Yo no desdeño en absoluto los niveles de lo simbólico y de marcar la presencia en los mensajes. En el silencio, esto no sabe lo que sería, porque hoy estamos hablando de este paro, pero empezó otro al mediodía, y es de la salud, y es en un hospital. Pero ¿usted cree que Yo lo que digo, yo no creo que, si usted me pregunta, nosotros apostamos todas nuestras fichas al paro, no. El paro es una medida resuelta en un ámbito de asamblea que nosotros cumplimos porque nadie ha solicitado... ¿Pero son conscientes de todo lo que molestan? ¿A quiénes molestan? Cada vez que hay un paro, usted es consciente que cada vez que hay un paro, no importa su causal, se genera el mismo efecto. Y no importa quién pare, puede parar un maestro, puede parar la salud, puede parar otros sectores del trabajo. El paro es la medida que tiene el trabajador ¿Usted es consciente? de detener su trabajo para realizar una reivindicación o plantear una denuncia. ¿Pero cree que es necesario que una autoridad nacional salga a decir que está mal pegarle a los maestros para crear conciencia? Me parece que tuvo efecto. Yo no digo crear conciencia. Yo hablo de... Tengo un efecto, que un presidente de la República diga no se le puede pegar a los maestros. Veníamos de una seguidilla de 3 paros en un año y en un momento determinado, cuando hubo determinados mensajes, no sé si fue por eso, pero yo quiero señalarlo porque me dio entre un crecimiento de situaciones de agresión física y una situación de disminución, mediaron esos hechos y son los únicos hechos que mediaron. Sí, está fuera bien, del paro y fuera de la acción penal, que sí la hubo en 2 casos. Hubo, si no me falla a mí la memoria, un procesamiento acá en Montevideo y otro, si no me equivoco, en Colonia. Maestra, ¿hubo reincidencia en algún caso de algún padre o madre que atacara a alguna maestra y que lo volviera a hacer? No. No, porque ahí sí va preso. Bueno, pero quiero decir que ahí funcionó la condena social, por lo menos. La condena no, funcionó la pena que le dieron, porque si no... Bueno, pero si fuera así, Pablo, vos que sos abogado penalista sabés que no existiría la reincidencia. La condena reincidencia social... hay gente que sale a robar, que va presa, que la condena socialmente, sale y vuelve a robar. Pero está bien, pero son diferentes tipos de delitos. La pregunta que yo me hago es... La condena social tiene un valor no desestimable. No, lógico. Pero yo te iba a hacer una pregunta, Daisy. ¿Qué pasa si en lugar de
propiciar el paro a nivel general, se propicia un paro de actividades en esa escuela donde ocurrió el problema, pero no es un paro inactivo, es un paro activo, donde en todas las clases hay maestros que se dedican a explicar lo que pasó y los niños opinan y participan de la discusión. Porque los niños, discúlpame que termine con esto nada más, para mí los niños son un vector fundamental. Pueden llegar a cuando se desaprender la violencia que... Claro, cuando se convencen y estigmatizarían a la mamá que hizo eso con su maestra. Yo recuerdo un caso... ¿Queremos eso? Yo creo. Que entre niños estigmaticen a la mamá de uno. Yo te voy a decir algo. Yo me acuerdo que cuando yo era maestra de sexto año, un día teníamos una serie de normas y habíamos impuesto normas. Entre ellas estaba que ellos mismos decidían si uno hacía X cosa, lo sancionaban. Y una de las sanciones fue que no le hablaban en toda la semana. Tuve que intervenir yo, de pena que me daba, porque al gordito ese no le hablaron en toda la semana y el chiquitín andaba... Eso es bullying. Pero no, es que lo habían sancionado porque efectivamente se había portado, no había cumplido con una de las cosas que ellos habían decidido en asamblea de que tenían que hacer. Entonces, yo tuve que intervenir y decir, bueno, vamos a levantar la sanción porque igual ya alcanza, etcétera. Pero quiero decir con esto que los niños a veces son mucho más duros y mucho más eficientes en el uso de los ejercicios de los derechos cuando se canalizan y comprenden las situaciones. Y a mí me parece que la reflexión en ese ámbito de los niños tiene un valor también trascendente además de la social. No, con esto no quiero decir que no exista lo otro, que es la difusión social, los programas, la denuncia, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que en ese ámbito sería muy Está bien ese punto. ¿Qué opina, Daisy? Que esa escuela puntual donde ocurrió el hecho tenga una jornada de paro muy proactivo. No el resto de la educación. Primera cosa que voy a decir es que toda escuela donde sucedieron hechos de violencia tuvo esa jornada porque está oficialmente pautada. Es más, van los técnicos, reflexionan los niños, los padres son invitados, o sea que lo que dice ella se cumple porque ha habido una disposición de la autoridad. O sea que hoy en esa escuela están los niños y los maestros. No, mañana. Aunque no la hubiere, siempre se tratan estas temáticas, se abordan a nivel del aula, porque uno trata los temas. Y en relación con lo que tú dices, los niños son mucho más duros de lo que cualquiera de nosotros pueda suponer. Alcanza a hacer un ejercicio, a veces en dinámicas de grupo, poniéndoles una situación y diciéndoles qué pena le das, son tremendos. Pero uno debería mirar también que detrás de todas estas situaciones, tal vez, yo vuelvo a insistir en una idea, es necesario algún equipo de atención integral, porque alguien tiene que explicar por qué a las 8 de la mañana alguien no controla sus impulsos. Y eso no lo va a hacer ni el juez, ni el policía, ni yo. Lo tiene que hacer algún otro organismo del Estado. Y el problema no es solo que... ¿Pero el problema es que encontremos la razón por la cual le pasa eso o el problema es que entienda que esa línea no se pasa? Y si la persona actúa ciertos impulsos y después piensa... La persona puede decir, arrepentirse del hecho. Es lo que sucede generalmente. Puede arrepentirse del hecho. Como esta persona debe haber cientos a las 8 de la mañana que no controlan sus impulsos. Y a las 8 de la noche. Todos pueden tener un día de furia, ¿no? ¿Te acordás? Pero todos llegan a dar una pista. No entiendo lo de las 8 de la mañana. No entiendo lo de las 8 de la mañana. Porque la gente anda con la neurona dormida. Pero cuando lo van a buscar a las 12, si le pega a las 12. A veces uno está agotado. A las 8 como que está recién levantado. Decirles que es el comienzo de jornada. Está menos agresivo de mañana. A comienzo de jornada, tal vez muchos eventos que tenés se el cansancio del en mal su vida día. diaria aún no han sucedido. Si quiere le pongo las 12 del mediodía. Ahí le pongo está. las 5 No, porque como insistió varias veces. no importa la hora. Yo entendí No que dijo traté de que iba... hacer hincapié Perdón, en Daisy. la hora. Sí, Yo dígame. entendí que dijo que iba a replantear el tema del paro en la interna. No, yo no dije eso. Yo dije que nosotros buscamos medidas alternativas y discutir con los espacios políticos alternativas para poder tener una propuesta hacia nuestro gremio donde le dijéramos, hasta ahora hemos usado esta medida, ahora tenemos... Ahora, si pasamos raya, Daisy... Quiero que quede algo bien claro porque me parece buena la sinceridad. A ver si no entendimos vamos bien. a dejar de tomar la medida de paro mientras no haya otras alternativas. O sea que Lo básicamente digo este es el momento de decir al Estado, a quienes se sientan autoridades interpeladas integralmente por esta situación, es
ayuden, vamos a inventar algo, no queremos seguir haciendo esto, pero lo tenemos que hacer hasta que no aparezca una medida. A este mismo canal. bien. Ah, pero A ustedes la mismos. multa y la cárcel para agresor no alcanza. Multa y cárcel para el agresor La no multa, es suficiente. a mí me parece que hay casos en los que, por conocer las situaciones de vida, en algunos casos me parece que no existe la multa, no va a poder multar. Lo meten preso. No, y la prisión de por sí, yo no sé si ese es el mecanismo, yo no lo sé. Eso lo dicen los juristas. A mí me parece que el trabajo, lo venimos diciendo desde hace 5 años, el trabajo comunitario es una forma a explorar. Ni siquiera mi gremio lo tiene definido, pero yo creo que la persona cuando trabaja se comunica con usted, hay códigos, tiene horarios para cumplir, se tiene una socializa. forma y una pauta de Socializa, vínculo, esa tiene palabra está bien. límites, porque, a ver, acá, dentro de todo, y coincido con la panelista, siempre es un tema de educación. El tema es que los trabajos Es que comunitarios, canal como, ustedes como penas están. alternativas, de lo que vemos, no se ha socializa a aplicado. nadie. Discúlpeme, Una vez por no se ha semana. aplicado. Sí, pero porque no hay ni En eso siquiera coincido cómo con algunos supervisarlo. fiscales. Que vaya a barrer una plaza 4 Porque horas por vayas una vez, semana. sí, Ah, sí, es exacto. muy romántico, es Y muy que se- romántico, bueno, es y muy que se quede- lírico. ¿Pero qué se aplicó hasta Es ahora? muy No se lindo, aplicó pero no. barrer la plaza. No, se bueno, aplicó pero me refiero manténgase Se en su hogar y aplicó vaya a hacer filmar. tortafritas para el barrio. ¿Se No acuerdan? salga. Lavar autos. No, yo me pongo en el No, lugar ya sé, son de ejemplos pronto de una puntuales, ya lo madre sé. que es jefa de familia y que tiene otros hijos, que efectivamente está descolocada, por eso va y pega. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a poner presa y a los niños qué vas a hacer con los niños? ¿Quién los va a atender? Yo encuentro que es Al un- resto de los hermanos. Pero con Ay, ese Pero con ese criterio criterio no metes a nadie Pero- preso. Tenemos No, que cerrar. pero a ninguna mujer metes. Tenemos que Pero es cerrar difícil. el tema, señores, no el programa, porque tenemos otro tema después. Pero, digo, fue muy interesante la ida y vuelta y lo que queda en evidencia es, hay terreno para explorar, hay necesidad de explorarlo, bienvenido sea. Y dejo el Daisy. guante en este espacio. No, acá- no- Y no apueste tanto a este podemos espacio. hacer algún tipo, en este espacio, en este canal, si se puede hacer alguna acción proactiva, aparte de la evaluación favorable o desfavorable respecto a lo que hacen los demás. O sea, ¿está invitando al canal a que haga una campaña de bien público, por ejemplo? Estoy invitando al canal a que genere un espacio de debate sobre esto porque a ustedes mismos no les alcanza el tiempo. Ok, yo modero, ¿puede ser? Lo que sea que se haga. Muy bien, muy Muchas gracias, Daisy, un placer. Un Sí, panelista. gusto. Vos sos panelista. Vamos a cambiar de tema.